Hay lugares donde la ciencia se ha confundido con el teatro, donde el dolor ha sido estetizado y la verdad distorsionada bajo luces clínicas. En uno de los rincones más sombríos de la historia médica, los cuerpos de mujeres fueron reducidos a instrumentos de demostración y sufrimiento. La Salpêtrière no era simplemente un hospital, era una escenografía cuidadosamente montada para retratar el caos mental y emocional como espectáculo. Bajo la dirección del renombrado neurólogo Jean-Martin Charcot, las mujeres ingresadas en el hospital eran observadas, manipuladas y documentadas. Se les inducía estados de trance hipnótico que terminaban con espasmos musculares, gritos sin contextos, ojos blancos, torsiones y posturas increíbles. A este episodio culminante, los médicos lo bautizaron como paroxismo histérico, un clímax físico que, según los manuales de la época, era el reflejo del alma rota de la paciente. El misterio residía en que ni siquiera los más eminentes de la neurología comprendían realmente su origen. En el siglo XIX la mujer no tenía medios sanos de desahogo en cuanto a sus emociones. Debían contenerse, y al hacerlo, se creaban otros problemas como depresiones y desórdenes mentales. La solución, acudir al médico, quien ejecutaba un masaje pélvico con la intención de llevar a la paciente a un éxtasis, y así liberarla de lo que le atormentaba. Este era el paroxismo histérico, lo que hoy conocemos como orgasmo. Durante las sesiones, los médicos, estudiantes y fotógrafos se reunían en salas de observación, atentos a cada gesto, a cada contracción. Lo que para ellas era una pesadilla interna, para el mundo exterior era una coreografía fascinante. La hipnosis se aplicaba como llave para abrir las puertas de un subconsciente que entonces no tenía nombre. Se registraban los episodios en fotografías meticulosamente organizadas, en donde las pacientes aparecían a medio vestir, en pleno trance, con el cuerpo arqueado en una forma tan antinatural que siglos más tarde inspiraría incluso obras de arte modernas. Una de esas pacientes, Blanche Whitman, se convirtió en el símbolo viviente de este enigma clínico. Su figura se desdibujó entre el diagnóstico y el arte, entre el caso médico y el símbolo estético. Fue fotografiada, estudiada y expuesta. Su rostro se imprimió en publicaciones médicas y se exhibió como parte del archivo de la enfermedad. Pero cuando Charcot falleció, Blanche abandonó repentinamente las crisis histéricas. Ingresó en el laboratorio de radiología del hospital, donde años más tarde sufrió amputaciones debido a la exposición prolongada a materiales altamente peligrosos. Y así, su cuerpo quedó marcado 2 veces, una por la ciencia del alma, otra por la ciencia de la materia. La fascinación por la histeria no quedó confinada en las aulas. Las salas de arte, la literatura y la escultura comenzaron a replicar este mismo asombro. El arco de histeria, postura corporal típica en los episodios más extremos, fue reinterpretado por artistas en obras donde lo grotesco y lo sublime se confunden. Las imágenes tomadas por los ayudantes de Charcot no eran simplemente documentos clínicos. En ellas el dolor se convertía en estética. Cada encuadre, cada iluminación y cada pose eran una construcción consciente de una narrativa. En algunas fotos las mujeres parecen flotar, suspendidas en una lucha invisible. Otras muestran el rostro completamente perdido, como si ya no perteneciera al cuerpo que lo contenía. La histeria, más que una enfermedad, se convirtió en una visión. Pero lo que aún hoy provoca escalofríos no es únicamente el desconocimiento que envolvía estos episodios, sino la serenidad con que fueron transformados en espectáculo. Las sesiones clínicas se realizaban frente a decenas de hombres, todos de bata blanca, en una disposición que evocaba más un ritual que una consulta. La paciente, sola y vulnerada, ofrecía su paroxismo ante una audiencia que aplaudía internamente la confirmación de sus teorías. En la literatura médica de la época, la descripción del paroxismo histérico era minuciosa. Aura, epileptoide, clownismo y actitud pasional. Cada etapa era tratada como una escena. Primero la mirada perdida, después el cuerpo invadido por una energía que no respondía a ningún estímulo externo. Luego, una gesticulación extrema, casi una danza que oscilaba entre lo orgánico y lo demoníaco. Finalmente, el colapso. El cuerpo caía en una calma absoluta, como si el alma hubiera abandonado la escena.
Lo espeluznante es que muchas de estas mujeres jamás recuperaron una vida normal. Su diagnóstico se convirtió en su identidad. Algunas permanecieron internadas de por vida. Otras fueron utilizadas como modelos clínicos hasta su agotamiento físico. No existía lugar para el consentimiento ni para la privacidad. En ese entorno, el cuerpo femenino fue diseccionado sin bisturí, reducido a un gesto, a una expresión, a un grito congelado en una imagen. En retrospectiva, los historiadores coinciden en que lo que se diagnosticaba como histeria respondía en muchos casos a trastornos disociativos, traumas profundos, estados de angustia severa o incluso epilepsias mal comprendidas. Pero en el siglo XIX, lo inexplicable era atribuido al instinto, a la debilidad emocional o al cuerpo mismo. Por eso, el útero fue señalado durante siglos como la causa de toda perturbación. Se hablaba del útero errante, que subía por el cuerpo causando desmayos, jadeos y visiones. Con el tiempo, las consultas ya ofrecían avances tecnológicos. Máquinas eléctricas que simulaban el masaje pélvico para alcanzar el clímax y que poco a poco evolucionaron en versiones más pequeñas que incluso podían llevarse a casa. Hoy, se pueden adquirir en línea fácilmente vibradores de todo tipo y estilo. La medicina moderna abandonó el concepto de paroxismo histérico. El término desapareció de los manuales clínicos, pero la imagen quedó. En las sombras de los pasillos de la Salpêtrière, donde todavía resuena el eco de las voces apagadas, quedó un registro imborrable, no solo de una época, sino de una mirada que no supo o no quiso distinguir el grito de una enfermedad real del espectáculo que tanto deseaba presenciar. Y bajo esa mirada, el cuerpo en trance quedó inmortalizado como un vestigio de lo inexplicable. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.